Muchas gracias al doctor Matthew. Bien, a continuación la maestra Julia Beatriz Barrón Martínez va a presentar la organización léxica en condiciones atípicas del desarrollo, el caso del síndrome de Down. Un poco de información acerca de la maestra: es doctorante en Psicología Experimental, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde hace 8 años ha colaborado en el Laboratorio de Infantes y el Laboratorio de Psicolingüística, ambos de la UNAM, en proyectos de investigación relacionados con la adquisición del lenguaje. Producto de su colaboración han sido sus múltiples presentaciones en foros, eventos académicos y congresos de investigación nacional e internacional dentro del área de psicología, neuropsicología y lingüística, así como publicaciones en revistas especializadas, ingresadas y 5 capítulos en libro. Su interés en la investigación versa sobre áreas como el procesamiento lingüístico en la etapa adulta e infantil, los mecanismos en la formación de redes semánticas, la evaluación neuropsicológica infantil, el desarrollo léxico en población con discapacidad intelectual, específicamente con síndrome de Down. Ha impartido talleres psicoeducativos a padres de familia, profesores y personas con discapacidad intelectual. Actualmente es candidata a doctora en el área de análisis experimental de la conducta en la Facultad de Psicología de la UNAM, con el proyecto de investigación La formación de redes léxicas en niños con síndrome de Down, bajo la supervisión de la doctora Natalia Arias Trejo. Pues bienvenida, doctora Beatriz, maestra Beatriz. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo soy psicóloga, sin embargo, en los últimos años me he dedicado a cuestiones psicolingüísticas. El día de hoy les voy a presentar parte de mis resultados de investigación doctoral. El título que elegí para esta presentación es La organización léxica en condiciones atípicas del desarrollo. Específicamente nos centraremos en el caso de los niños y adolescentes con síndrome de Down. Ahora, si yo les preguntara cómo sabemos que una persona tiene organización léxica o que posee organización léxica, es una pregunta difícil de contestar. Sin embargo, existen algunos fenómenos psicológicos que nos podrían dar cuenta de cómo ocurre esta organización léxica. Uno de ellos es las redes léxicas. Seguramente han escuchado de esto. Las redes léxicas son aquellos vínculos que se forman entre palabras. El que las palabras que forman parte de nuestro vocabulario se encuentren vinculadas nos habla acerca de distintos procesos. Entre otros nos dice que tenemos la organización de un léxico mental, que nuestra memoria se encuentra organizada, que nuestro procesamiento del lenguaje es eficiente. Incluso algunos autores como Miller en el 86 dicen que el que una persona pueda acceder a las palabras que forman parte de su léxico mental significa que éste se encuentra estructurado u organizado. Ahora, existe un fenómeno llamado priming que nos permite saber cómo el léxico de una persona se encuentra organizado. ¿Qué es el fenómeno priming? Y se los explicaré a continuación. El fenómeno priming dicta lo siguiente: una persona se vuelve más eficiente en leer una palabra, por ejemplo, doctor, cuando se encuentra precedida por una palabra relacionada, por ejemplo, enfermera. Entonces ustedes serían más rápidos en reaccionar o leer la palabra doctor si se encuentra precedida por una palabra relacionada. Pero en el fenómeno priming también nos dicen que una persona sería menos eficiente al leer, procesar o identificar la palabra doctor si se encuentra precedida por una palabra que no está relacionada. En este caso, bicicleta. Dada la relación que existe entre enfermera y doctor, se trata de una relación de tipo asociativo que más adelante les explicaré. Esta relación ocurre en dos palabras, por ejemplo, bicicleta, doctor. Esto es el fenómeno priming, cuando una persona reconoce o identifica mejor una palabra cuando hay una que le precede que se encuentra relacionada. A estas palabras se les llama prime relacionado o no relacionado, y a estas se le conoce como target. Este es el fenómeno priming y ha sido empleado principalmente con adultos, y hace algunos años empezaron a hacer adaptaciones para trabajar con población infantil con desarrollo típico. En desarrollo típico, ¿qué ocurre? Desde los 18 meses de edad los niños ya son lo suficientemente hábiles para detectar estas relaciones de las cuales les hablé. A los 18 meses
Ellos muestran sensibilidad a las asociaciones de tipo semántico. ¿Qué es una asociación semántica? Dos palabras que comparten una categoría. Por ejemplo, elefante y oso, que pertenecen a la misma categoría, en este caso se trata de animales. Eso lo hacen los niños típicos desde los 18 meses de edad. A los 21 meses de edad, los niños con desarrollo típico son sensibles a estas relaciones, pero ahora en dos niveles de asociación, semántico y asociativo. ¿Cómo se han constatado estos resultados? A través de paradigmas de atención visual, que también les explicaré más adelante. Estos se conocen desarrollo típico. Pero ¿qué nos podría hacer pensar que esta organización léxica ocurre de manera diferente en una población atípica, como lo es el síndrome de Down, u otra que estén pensando, por ejemplo, autismo, niños que tengan problemas de lenguaje, etc.? Pues algunas investigaciones han propuesto, como pueden ver en esta imagen, que la representación del léxico mental de un infante con desarrollo atípico de su lado izquierdo y el léxico mental de un infante con problemas de lenguaje de etiología desconocida, como lo es la imagen del lado derecho, es diferente. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Este es un estudio muy interesante donde de alguna manera se representó la organización léxica de dos niños, uno con problemas de lenguaje, uno sin problemas. Ambos niños tenían la misma cantidad de palabras, 61 me parece, 60. Como podemos ver, así tengan la misma cantidad de palabras, la organización que ocurre en uno y otro es distinto. ¿Qué podemos observar? Que en este léxico hay más vínculos, se encuentra más cohesionado, más estructurado, más organizado, lo cual no ocurre en el léxico del niño que posee problemas de lenguaje. Esta investigación y otros antecedentes nos hicieron pensar qué ocurriría en el léxico de una persona que tiene problemas de lenguaje, como es el caso de las personas con síndrome de Down. A la fecha no hay alguna investigación que haya indagado cómo es la organización léxica en la población con síndrome de Down, pero antes les daré algunos detalles de esta. Las personas con síndrome de Down, bueno, esto se trata de una alteración cromosómica del par 21 que puede ocurrir por traslocación, mosaicismo o por trisomía regular. La incidencia, al menos en México, es de un caso por cada 750 nacidos vivos, y es muy importante destacar que en esta población existe un desfase entre la edad cronológica y la edad mental. ¿A qué me refiero? La edad cronológica es aquella que acumulamos con los años y que refleja nuestros cumpleaños. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down puede tener 10 años, pero la edad mental es la que refleja nuestro desempeño cognitivo, que está relacionado a procesos como memoria, aprendizaje, lenguaje, entre otros. En la población con síndrome de Down existe un desfase entre estas dos edades que puede ser de entre 3 y 10 años. Es decir, un niño con síndrome de Down puede tener 10 años cronológicamente y mentalmente puede tener 3 años. Esto impacta en el tipo de investigaciones que se deseen hacer con estas poblaciones, ya que se tiende a tomar en cuenta su edad cognitiva. Entonces, ellos muestran un desfase, particularmente tienen dificultades en el lenguaje expresivo, no en el comprensivo. ¿A qué me refiero? Ellos tienen problemas para producir palabras en lenguaje oral explícito, pero no tienen problemas para comprenderlas. Entonces, esta es una particularidad del lenguaje y lo que nos hizo pensar si justamente su estructura léxica se parecía o no a la de un niño con desarrollo típico. Entonces, el propósito de mi tesis doctoral en general fue examinar la habilidad de la población con síndrome de Down de entre 3 y 4 años de edad mental, pero siempre con referencia a un grupo control de desarrollo típico para formar redes léxicas en dos niveles. Presentaré hoy el nivel semántico y el nivel asociativo, pero nosotros decidimos indagar cinco niveles en total. ¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? Teníamos siempre dos grupos, un grupo de niños con síndrome de Down emparejado por edad mental con un grupo de niños con desarrollo típico. A todos los padres de los niños se les aplicó este cuestionario sociodemográfico que nos permitió constatar algunos aspectos importantes de su desarrollo. Después, todos los niños pasaron por una valoración auditiva y visual. Dado que los experimentos se trataban de la presentación de estímulos visuales y auditivos, nosotros queríamos cerciorarnos que sus habilidades visuales y auditivas eran óptimas, por lo que se les aplicó una tarea como la que pueden ver aquí, que es un test de contraste visual, y también se les aplicó una audiometría de emisiones autoacústicas que nos dio niveles aceptados de audición para ambas muestras.
Únicamente los resultados que presentaré aquí corresponden a los niños que pasaron cada uno de los filtros que les iré mencionando. Para hacer este emparejamiento de la edad mental, lo que aplicamos fue una versión abreviada de las escalas de inteligencia de Wechsler, que tal vez muchos de ustedes las conozcan. Es una versión abreviada confiable, de acuerdo a Sattler en el 2010, donde nos propone combinaciones de 3 subpruebas o más para evaluar edad mental en poblaciones atípicas, por ejemplo, síndrome de Down. Las subpruebas que se aplicaron fueron vocabulario receptivo, diseño con cubos y rompecabezas. Aplicamos estas 3 subpruebas y obtuvimos una edad mental para los niños con síndrome de Down, que fue emparejada posteriormente con sus pares típicos. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, se les presentaron a los niños 2 experimentos. El primero evaluó las relaciones de tipo semánticas. Yo les decía que son 2 palabras que comparten rasgos de significado o categoría. Estas 2 palabras relacionadas semánticamente pueden ser perro y ratón. Y también hicimos un experimento de relaciones asociativas, donde 2 palabras relacionadas asociativamente significa que comparten rasgos de concurrencia contextual y funcional. Por ejemplo, perro y hueso no tienen nada que ver a nivel semántico, pero nosotros tendemos a ubicar cerca de un perro, un hueso o un collar, es decir, son palabras que podemos ubicar en el mismo contexto. Se creó un experimento para evaluar cada tipo de relación y estos experimentos se proyectaron a través de un rastreador visual. ¿Cómo funciona la técnica de rastreo visual? Este es un ejemplo del escenario experimental. El experimentador se sentaba frente de una computadora que permitía gestionar los estímulos que se le proyectaban al participante. El participante se sentaba a 60 centímetros del monitor y la única instrucción explícita que se le daba al participante era que observara en la pantalla. No se le decía si van a presentar palabras relacionadas o no. Su única tarea consistía en ver. Ahorita les explicaré en qué consistía cada uno de los experimentos. Entonces el participante se sentaba, veía un experimento y después el otro. Cada experimento no duraba más de 2 minutos. ¿Qué es lo que veían? Bueno, este es un ejemplo de los ensayos que se presentaron a los participantes. El diseño experimental que ustedes ven aquí está basado en los estudios que se realizaron con población típica y aquí abajo se encuentran las referencias. Para cada experimento se presentaban 10 ensayos, 5 relacionados y 5 no relacionados. Es decir, en el experimento semántico 5 ensayos relacionados semánticamente y 5 no relacionados semánticamente, justo para medir el efecto. ¿Qué es lo que veían los participantes? El ensayo tenía una duración total de 4.700 milisegundos. En los primeros 500 ellos tenían un punto de fijación en la pantalla. Después escuchaban, dado que se trata de una tarea priming de modalidad combinada, ellos escuchaban y veían imágenes, escuchaban una palabra y veían una imagen. Entonces escuchaban el prime, que en este caso era huevo. Después se presentaba de manera simultánea 2 imágenes. Una de ellas tenía un target relacionado y otra tenía un distractor. En este ejemplo lo que nosotros esperábamos era que los participantes atendieran más tiempo a nivel visual al target, que era gallina, en contraposición del distractor, que era un calcetín y no tenía nada que ver. Entonces nuestra hipótesis era, y basado en los estudios previos, que ellos prestaran más atención al target gallina que al distractor calcetín. ¿Qué ocurría en los ensayos no relacionados? Ellos aquí veían un target no relacionado y un distractor. En este tipo de estudios se tiende a hacer eso, poner ensayos relacionados y ensayos no relacionados. Ok, este es un resumen de los participantes. Recordemos, los participantes pasaron a los 2 experimentos. Sin embargo, aquí verán números distintos. En este experimento 23 y en este 26, estos fueron los participantes que se fueron excluyendo por los criterios de inclusión, exclusión o eliminación. Entonces, vemos en el experimento 1, 23 niños con síndrome de Down, 23 niños con desarrollo típico. Esto es lo que les comenté de la edad cronológica y las diferencias. Y estaban emparejados por edad mental, 3.61 y 3.78, que no diferían estadísticamente. En el experimento 2 asociativo lo mismo, 26 niños en cada grupo, emparejados por la misma edad mental. Además de emparejarlos por la edad mental, también se emparejaron por sexo. Es decir, tenía una niña con síndrome de Down
de 3.61 años y tenía una niña con desarrollo típico de 3.61 años. Entonces ese emparejamiento fue muy complicado, pero nosotros buscábamos los resultados de la manera más precisa posible. Ok, a pesar de que hicimos varios análisis, únicamente presentaré dos que me parecieron los más relevantes. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, este es el experimento 1 semántico y me permito presentarles un ejemplo para que no olvidemos que era una relación semántica. Ellos escuchaban fresa, después veían una manzana y un tenis, y en el no relacionado escuchaban carro y veían una manzana y un tenis. El blanco y el distractor no cambiaban, lo único que cambiaba era el prime. Entonces justo buscábamos ese efecto diferencial entre los ensayos relacionados y no relacionados. La gráfica que podemos ver aquí justamente nos permite, está separada por grupos, desarrollo típico y síndrome de Down, a pesar de que nuestro análisis nos mostró que no había diferencias por grupos. Los presento así de manera ilustrativa, pero nuestro análisis únicamente encontró un efecto de condición, es decir, ambos grupos se comportan de la misma manera y muestran un efecto diferencial, es decir, mayor porcentaje de atención a los ensayos relacionados que a los no relacionados. Ambos grupos se comportan de manera casi idéntica. Ahora se pregunta... Sí. ¿Puede ser que estén invertidos? Dice que el oscuro es relacionado y el claro es no relacionado. Sí. No, sí, lo dije al revés. Sí. No sé cuál es correcto. No, el relacionado es el oscuro. Este es el relacionado y este es el no relacionado. Sí, es tal como aquí, como está en los colores. Entonces, relacionado es la barra oscura y lo no relacionado, la barra clara. ¿Ok? Sí, la pregunta es por qué está abajo del punto 50, el relacionado. ¿Por qué se encuentra debajo? Eso lo discutiré más adelante. Es que entenderíamos que una preferencia es... o sea, que se encuentre por debajo del... Prefirieron el no relacionado. Exactamente. Okay. Exactamente, en este experimento prefirieron el no relacionado y justamente la atención hacia los relacionados se encuentra por debajo del azar, lo cual fue un patrón extraño, pero como recordaremos ocurrió lo mismo en desarrollo típico, entonces no podríamos hablar de resultados distintos para una población atípica. Ok, después decidí hacer un análisis más detallado. Este se llama análisis de trayectoria de mirada, donde graficamos la atención de los participantes en cada uno de los ensayos. Entonces, esto que ven, esta línea más oscura es la atención a los ensayos relacionados y esta es la atención a los ensayos no relacionados de ambos grupos. Como podemos ver, se sigue el patrón del análisis anterior, es decir, las diferencias se encuentran, este es el tiempo del ensayo. Entonces las diferencias se encuentran en lo que yo llamé la segunda ventana de análisis. Como pueden darse cuenta, tienen un patrón casi idéntico de resultados. Esto se le conoce en la literatura como efecto de inhibición, es decir, que prestan más atención a lo no relacionado que a lo relacionado, pero ocurre similar en ambos grupos. Hasta aquí, ¿qué podremos decir? Que se muestra un efecto de inhibición, es decir, una capacidad para controlar respuestas automáticas y generar respuestas mediadas por la atención. Algunos lo llaman que se trata de algo tipo estratégico. Es importante mencionar que en síndrome de Down existen afectaciones leves en áreas frontales que han sido vinculadas al procesamiento semántico. Desde ahí nuestra hipótesis era que los niños con síndrome de Down tendrían dificultades para mostrar su desempeño en un experimento semántico, lo cual nos hace pensar que probablemente se trate de procesos de plasticidad cerebral, es decir, a pesar de estas afectaciones a nivel cerebral, logren tener un desempeño muy parecido al de sus pares en esta tarea de tipo priming. ¿Qué es lo que ocurrió en el segundo experimento? El segundo experimento fue de tipo asociativo. Aquí hay un ejemplo de los ensayos. En lo relacionado, como les dije, escuchaban huevo, veían una gallina o un calcetín, o escuchaban puerte, veían una gallina y un calcetín. Aquí podemos ver el patrón opuesto, es decir, los niños de ambos grupos muestran más atención a los ensayos relacionados que a los no relacionados. De manera similar al experimento 1, no se encuentran diferencias entre grupos, es decir, muestran un desempeño casi idéntico, solamente las diferencias significativas se encuentran a nivel de condiciones. Se preguntarán de dónde seleccionamos los pares de palabras, tanto en este experimento como en el pasado.
Existe una base de datos de normas de asociación de palabras creado en el laboratorio donde hice mi tesis, que justo nos permitió seleccionar de manera numérica los pares que presentamos en un experimento u otro, entonces todo se encontraba controlado. Se realizó el mismo análisis de trayectoria de mirada. Este análisis de trayectoria de mirada es muy particular y nos permite justo eso, conocer cómo era su patrón atencional de todos los participantes con desarrollo típico en la ventana de análisis. Aquí podemos ver igual un patrón muy similar, pero como pueden darse cuenta, las diferencias ocurrieron en el caso del grupo con desarrollo típico en la ventana 2, y en el caso del grupo con síndrome de Down parecería que ocurrieron de manera anticipada, aunque no me atrevería a decirlo, porque son unos milisegundos de diferencia. Las diferencias son significativas. ¿Qué podemos discutir del experimento 2? Que en desarrollo típico, como les mostré en los antecedentes, este tipo de relaciones se desarrollan a partir de los 24 meses de edad. Algunos autores como Lucariello y Nelson en el 85 han argumentado que las relaciones asociativas son más predominantes en el léxico mental de un niño que las relaciones semánticas. Entonces, dado que no hay antecedentes en población con síndrome de Down, nos inclinamos hacia algunos estudios que nos permitían explicar los resultados. Parecería ser que las relaciones contextuales de este experimento representan una estrategia, es decir, el experimento de relaciones asociativas es aquel que sigue el patrón de acuerdo a la literatura, no así el experimento de relaciones semánticas, aunque no haya diferencias entre grupos. De manera de discusión general, podríamos decir que la red léxica de los niños con síndrome de Down no difiere de sus pares típicos, al menos en dos niveles, que es el semántico y el asociativo. Esto nos generó muchísimas preguntas de cómo podríamos explicar estos resultados. Dentro de estas explicaciones únicamente les presento una que sigue a través del modelo conexionista distribuido, que nos dice que la red léxica funciona como una red neuronal donde las palabras son representadas con nodos de acuerdo a su fuerza de asociación. Entonces, esta red se fortalece con la experiencia del mundo basándose en información contenida en palabras. ¿Qué significa? Que entre más relacionadas se encuentren dos palabras, existe mayor y mejor conectividad, mejor procesamiento en el léxico mental de cualquier persona. Es importante mencionar que esta tarea, esta investigación que realizamos, fue la primera en indagar las redes léxicas en población con síndrome de Down a través de este método de rastro visual, a través de una tarea priming y a través de la edad mental evaluada. Por ahí hay 3 antecedentes que evaluaron la formación de redes léxicas, pero no con la misma técnica. Como líneas de investigación futuras, sería interesante evaluar esta formación de redes léxicas en otras etapas del desarrollo para saber cómo se comportan los datos o realizar estudios de corte longitudinal o incluso medir otras variables psicológicas, por ejemplo, vocabulario, para saber a qué podríamos atribuir estos patrones de resultados. Y eso es todo. Quiero agradecer a todas las fundaciones que formaron parte de estos estudios. Debo mencionar que evalué a más de 70 niños, casi 80 con síndrome de Down, y la muestra final fueron 20 y tantos. Al cumplir los criterios de inclusión se fueron eliminando bastantes. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Barrón. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de su presentación? Okay. No, si gusta decirlo en voz alta. Te escucho. O le paso. Está bien. Si gusta, doctora, ahí tenemos el alambre. Puede responder con él. No, está bien, La red que presentaste al inicio es la representación en red. Sí. Ahora, ¿no aplicaron ética de redes? Grado de conectividad, el grado de densidad, etc. Sí, ese estudio es un antecedente y justo sigue esta teoría, como lo que usted menciona, de Small World, donde se mide la conectividad. No estoy muy segura de los coeficientes que obtuvieron, pero solo puedo decir que midieron el grado de densidad de los vínculos. No recuerdo el nombre de esa medida, pero sí se analizó la densidad de los vínculos. ¿No sabes el grado de conectividad de los nodos? No recuerdo el coeficiente. Eso quizá puede ser interesante superponiendo las dos y ver dónde están los grados de conectividad de cada uno de los nodos y dónde se hacen más asociaciones. Entonces,
una de las limitaciones de ese estudio que presenté es que ocurre con muy pocas palabras, entonces no logran formarse lo que llaman islas acerca de las categorías, entonces se exploró de manera general. Los clusters. Sí, los clusters. Okay. Bueno, no sé si te sirve, nosotros usamos algo con una muestra pequeña, necesariamente fueron jueces, pero existe una técnica matemática que se llama Bootstrap, que lo que te permite es exponenciar matemáticamente a n número si tu muestra fue pequeña. Eso sería muy interesante. De hecho, cuando obtuve los resultados de mi tesis, tenemos colaboración con un grupo de ingenieros que justo les llamó la atención intentar modelar la red léxica de las personas con síndrome de Down. El problema es que yo solo presento 10 ensayos, tengo entonces como 30 palabras porque son triadas, entonces me decían que no me daba para una representación significativa, y lo que se propone en el futuro es correr un estudio con más palabras para justo modelarlo. Sí, gracias. Yo tenía una duda relacionada con lo que comentaban. Con lo que recolectaste, sí tienes, al final mencionaste algo, ¿no tienes entonces la recopilación del vocabulario de las personas? Sí lo intenté medir, les apliqué un cuestionario, el CDI, que permite, es un checklist que permite obtener la cantidad de palabras en condiciones típicas y también atípicas. Hay uno adaptado para población con síndrome de Down. El problema es que no todos los padres me regresaron el inventario, entonces al contarlos tenía 23 niños y tenía 12 de un lado, 5 del otro. La edad cronológica rebasa el límite de edad del instrumento, entonces metodológicamente podía hacerlo, pero no era idóneo. Porque entonces ya no incluí vocabulario. De acuerdo a la pregunta, creo que sería el primer paso, recopilar el vocabulario, y a partir de eso se pueden calcular las medidas, que es el coeficiente de agrupamiento, el degree o el degree o out degree. De hecho, yo hice un estudio con hablantes típicos, quería alcanzar la población de hablantes tardíos, pero no me alcanzó, el primer estudio que presentaste, y con el programa obtuvimos resultados acerca de esos coeficientes. Entonces está muy interesante ver cómo funciona, si se ve, por ejemplo, se sabe ya que en los adultos se presenta un efecto en las redes, es el efecto mundo pequeño, ¿no? En hablantes tardíos está en mucho menor grado ese efecto, entonces estaría padre ver también en esta población si se presenta y cómo están siendo organizadas, porque en el estudio que nos presentaste de Bekach del 2011 se ven las estructuras, ¿no? Como el coeficiente de agrupamiento está muy alto, entonces estaría interesante ver cómo funciona también en esta población. Pues tenemos datos de la aplicación del inventario en una muestra no más de 100 en todo el laboratorio con personas con síndrome de Down, tal vez serviría. Sí, puede ser. ¿Quieres que la aplicamos después? Gracias. Sí. Alberto y Mati, perdón, Mati. Julia, sobre tus datos estos que muestras y que nos dices que no son los esperados, primero, tal vez lo dijiste y me lo perdí, pero si lo puedes explicar. Sí. Y me confundí un poquito. Yo entiendo que en donde no fue como se esperaba paradigmáticamente, es en los asociativos, y en donde sí sucedió fue en los semánticos, ¿no? Eso fue lo que escuché el último, pero yo me acuerdo haber visto al revés, ¿no? En el semántico es donde ocurrió de manera opuesta. Bueno, y no te terminé de escuchar la posible explicación que había de este dato raro. Cuando vimos los datos, la verdad es que nosotros esperábamos el mismo patrón en el experimento semántico que en el asociativo. Sin embargo, en los dos experimentos, sí, claro. Esperábamos el mismo patrón, pero cuando lo encontramos distinto, empezamos a creer primero que se trataba, los niños con síndrome de Down estaban haciendo algo raro, pero no, porque sus pares típicos hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿ustedes cómo podrían explicar un proceso que ocurre a los 18 meses y al parecer desaparece a los 3 años? Entonces, no es que desaparezca, a la conclusión a la que llegamos es que probablemente las relaciones semánticas se van superando, el conocimiento de los niños se va complejizando y entonces ya no relacionan palabras a un nivel, los pueden relacionar a otro nivel, incluso a niveles perceptivos, a niveles que no tengan que ver con conocimiento conceptual, incluso perceptivo, porque tengo otro experimento perceptivo que lo comprueba. En conclusión, podremos decir que las relaciones semánticas, al ser tan fáciles, los niños utilizan ese tiempo en el experimento para estar buscando algo más, entonces se inclinan hacia lo no relacionado
intentan como una estrategia para buscar otro grado de asociación. Pero si fuera así, porque es cierto que cambia con la edad, por ejemplo, la preferencia a lo novedoso o a lo familiar, ¿no? De hecho, en edades más tempranas está el fenómeno de una preferencia a lo más familiar y luego se transforma en lo novedoso, ¿no? Pero si fuera lo que dices, no se esperaría reflejarse en resultados de tiempos de reacción, es decir, donde primero sí ven el relacionado y después se diluye y se concentra la mirada en tiempos totales. Sí, tienes toda la razón. Y en el análisis de trayectoria y también en el de latencia que hicimos, no se ve. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, este autor, Lucariello, que dice que las relaciones semánticas ya en una etapa posterior del desarrollo tienden a ser menos predominantes. Entonces, podría ser también que esta menos predominancia se refiere a que ahora los rasgos son combinatorios. Ahora que son de otro nivel y las relaciones de un solo nivel no las realizan. Porque, ya la última parte. No, sí, porque sí. no podría ser que tenga que ver con la fuerza de las relaciones, un poquito parecida a la pregunta de por allá. A lo mejor en semántico, en las relaciones semánticas, las relaciones están, digamos, más exclusivas, más fuertes, y en cambio en las asociativas, las relaciones son como más infieles y se dan con un montón de cosas. Porque cuando hicimos nuestras triadas nos cercioramos que los niveles de asociación para uno u otro nivel todos fuesen igualmente altas. Entonces, al seguir todos esos controles, sí, la verdad es que las explicaciones se nos terminan, pero apuntamos hacia procesos de inhibición, de demanda cognitiva o de doble enlace. Perfecto, gracias. Sí. Mati. Sí, ¿podrías describir un poco cómo es el lenguaje de un niño con síndrome de Down? El lenguaje de un niño con síndrome de Down ha sido nombrado como telegráfico, es decir, que posee más palabras contenido que palabras preposicionales. A nivel oral muestran déficit, es decir, no pueden articular de manera correcta, idónea o igual a sus pares las palabras, pero sí son capaces de comprenderlas. Entonces, cuando ellos emiten, tú les dices, ayer fui al cine, ellos nada más van a decir cine. Entonces omiten muchos elementos a nivel sintáctico, pero ya hay muchos estudios a nivel sintáctico, a nivel producción, a nivel comprensión, es donde tienen un desarrollo casi idéntico al de sus pares. Incluso algunos autores dicen que su comprensión es superior. Así funciona el lenguaje. A nivel pragmático tienden a tener también dificultades, pero si esto se trata únicamente de una tarea comprensión, sí, ok. Gracias. De nada. Ya está ahí, para que dé tiempo para si que quieren, ponga el maestro. podemos platicar pero después. lo pueden platicar, buscar a la doctora Barrón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación va a presentar el maestro Jonathan Ferrer Aragón un poco acerca de su formación profesional rápidamente. Él es doctorante en psicología en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAM, en la línea de procesos psicológicos y su relación con el sistema nervioso central. Su proyecto de tesis es alteraciones de la representación y control semántico en pacientes con afasia progresiva primaria. Hizo una estancia de investigación en el Laboratorio de Demencia del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, de febrero de 2019 hasta la fecha. Ha hecho estancias de investigación en el Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, de febrero a abril de 2015, una estancia corta de investigación en la Unidad de Cognición y Conducta del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, de junio a julio de 2014. Así que bienvenido al 5, maestro Jonathan, tiene la palabra. Gracias, Gerardo. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos. Ok, para que sea parejo. Bueno, pues primero que nada, gracias a todos por seguir aquí. Gracias al doctor Falcón por haberme hecho la invitación. Pues les voy a presentar parte de los resultados de mi tesis doctoral, en el cual pues bueno, participan el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y pues bueno, está bajo la tutoría de la doctora Adela Hernández aquí presente, y bueno, también está en el comité tutoral el doctor Mati, con quien para mí es un gusto el día de hoy poder compartir la mesa de trabajo.
Pues bueno, el tema que les he preparado para hoy es cambios en la cognición semántica asociados al envejecimiento sano. La siguiente, por favor. Muy bien, pues primero voy a explicarles qué es la cognición semántica controlada. Este modelo es propuesto por un grupo de investigadores ingleses, en el cual pues explica sobre los mecanismos cognitivos y mecanismos neurológicos que sustentan la cognición semántica, tanto en condiciones normales como patológicas. Según este modelo, pues bueno, hay dos sistemas, uno de representación semántica, en el cual están representados básicamente todos los conceptos y que se forman a partir del procesamiento de información sensorial, motora, lingüística y afectiva. Es decir, hay diferentes regiones de modalidad específica que procesan determinados aspectos de información. Asimismo, hay otro sistema que se denomina de control semántico, en el cual pues se encarga de manipular el conocimiento conceptual en función de la situación o tarea. Es decir, nosotros pues tenemos un sistema en el cual está almacenada toda nuestra información para formar conceptos, y hay otro sistema que se encarga de activar o recuperar información específica en función de la tarea a realizar. Por ejemplo, pues tenemos toda la información sobre un limón, ¿no? Sabemos sobre su color, sabemos sobre su forma, su textura, su sabor, etc. Pero si un chef buscara en su cocina, estuviera buscando un limón, pues necesitaría activar, o le sería más útil activar información respecto a su color, ¿no? Una vez que ya lo encontró, pues ahora necesitaría, a lo mejor sería menos importante la información respecto al color, y ahora necesitaría activar información respecto a su sabor o a su olor, ¿sí? Para poder cocinar. Entonces, eso es el control semántico, cómo nosotros activamos cierta información en función de la demanda o del contexto. Entonces, este sistema de representación semántica es útil para el procesamiento de conceptos en un nivel básico u ordinado, así como subordinado o supraordinado, y esto nos permite realizar asociaciones entre conceptos basándose en su concurrencia temporal o espacial. De esta forma podríamos asociar el concepto canario con una jaula, o bien podríamos establecer asociaciones basándonos en la categoría taxonómica, ¿sí? Es decir, podríamos asociar un canario con un avestruz porque pertenecen a la categoría aves, aun cuando son diferentes en su forma, en su tamaño, en su movimiento, etc., ¿no? O bien podríamos establecer asociaciones basándonos en su similitud conceptual. El control semántico, pues bueno, nos permite recuperar representaciones específicas o poco comunes de un mismo concepto en función de la tarea o situación a realizar. Esto, por ejemplo, nos permitiría darle otros usos poco comunes a un lápiz, ¿no? Creo que aquí el uso más común que le damos a este objeto pues es para escribir. Sin embargo, podemos utilizarlo para rascarnos la cabeza, lo podemos utilizar, bueno, las mujeres lo pueden utilizar como prendedor para sujetarse el cabello. Y este sistema también nos permitiría hacer asociaciones entre conceptos que pertenecen a categorías o dominios semánticos distintos, o bien que no comparten propiedades sensoriales, motoras o funcionales. Asimismo, hay diferentes teorías que explican sobre las bases neuroanatómicas de la cognición semántica. Hay una teoría que propone Patterson y colaboradores, en el cual se habla de la existencia de diferentes regiones de modalidad específica que procesan aspectos que tienen que ver, por ejemplo, estas regiones posteriores con información de tipo visual, otras con información sobre cómo se utilizan los objetos, otras sobre cómo se mueven los animales, etc. Y estas regiones convergen en un área de supramodal, ¿no? Que está localizada en el lóbulo temporal anterior, que nos permite formar conceptos en diferentes modalidades. Y pues bueno, también hay estudios que pues han demostrado que el control semántico se apoya de una red frontoparietal, ¿no? Situada aquí en el giro frontal inferior del hemisferio izquierdo, y en el giro temporal medio posterior también del hemisferio izquierdo. Esto pues bueno se ha comprobado a partir de estudios con pacientes que tienen lesiones en estas regiones, y también se ha comprobado en estudios con neuroimagen.
También existen diferentes teorías que hablan sobre el envejecimiento neurocognitivo. Aquí les hablo de tres. Una que plantea que hay una mayor activación de regiones anteriores, específicamente en la corteza prefrontal, y una menor activación en regiones posteriores, que esto permite de alguna manera regular los procesos de control ejecutivo para compensar el procesamiento visual deficiente que ocurre en la mayoría de los adultos mayores. Otra teoría plantea que hay una reducción de la simetría hemisférica, es decir, las regiones de control semántico y de representación semántica que están lateralizadas hacia el hemisferio izquierdo, ahora se ha demostrado a partir de diferentes estudios con neuroimagen que se activan regiones que se encuentran en el hemisferio derecho, las cuales igual también sirven como para compensar y mantener el rendimiento en diferentes tareas cognitivas durante la vejez. La hipótesis de circuitos neuronales que se utilizan o que están relacionadas con la compensación, pues plantea que hay menor activación en las regiones que tienen que ver con el control semántico, como es el giro frontal inferior del hemisferio izquierdo, en condiciones de mayor demanda cognitiva, es decir, cuando las tareas son muy difíciles para los adultos mayores, entonces estos, en lugar de activarse, muestran una reducción de su actividad, y esto podría explicarse por el hecho de que sobrepasa la capacidad cognitiva, ¿no? y también neurológica del adulto mayor, y por lo tanto la activación ya no le serviría de nada. Hay diferentes factores psicolingüísticos que también influyen sobre el procesamiento semántico. Uno de ellos es la familiaridad, que se refiere al grado con el que un concepto se piensa o se tiene contacto en la vida diaria, es decir, hay conceptos que son más familiares, como pan, tortilla sería un concepto más familiar, a diferencia de caviar, ¿no? La tipicidad tiene que ver con el grado en que un concepto es un ejemplar representativo de una categoría. De esta manera tenemos ejemplares o conceptos más típicos, como una gallina de la categoría aves, a diferencia de un pingüino. La especialidad, que tiene que ver con el nivel de jerarquía de un concepto. Hablamos que hay conceptos ordinados, supraordinados o subordinados. La imaginabilidad de la comprensión, que tiene que ver una con la facilidad con la que una palabra evoca una imagen mental, y la concreción, que tiene que ver con qué tanto una palabra se refiere a un objeto tangible. Y estos factores, pues bueno, se ha demostrado que las palabras que son más familiares, más típicas, que están en un nivel ordinado y que son más imaginables o con mayor concreción, se procesan más rápidamente que aquellas que no, porque tienen menor grado de familiaridad, que son menos típicas, ¿sí?, que pertenecen a categorías supraordinadas o subordinadas y que son palabras abstractas. Esto sucede en condiciones normales, en el envejecimiento normal o sano. Bueno, se han hecho diferentes estudios, la mayoría de ellos se han hecho en pacientes con daño cerebral. Hay muy pocos estudios realmente sobre qué ocurre en la cognición semántica durante el envejecimiento sano. Recientemente se publicó un artículo donde se hizo un experimento en el cual se le pedía a las personas de decidir cuál de tres palabras que se presentaban en la parte inferior de una pantalla tenía una mayor similitud a la palabra de arriba, ¿sí? Entonces había dos condiciones: una condición donde la palabra o el target, la palabra blanco, tenía una mayor fuerza de asociación. Debo aclarar que la fuerza de asociación, esos valores que ustedes ven aquí, que representan la fuerza de asociación, se tomaron de una base neuronal artificial. Entonces lo que vemos que en esta condición el target está más fuertemente asociado con la palabra de prueba, ¿no? A diferencia de esta otra, donde hay una mayor competencia entre los distractores y el target. Entonces, esto podríamos decir que se relaciona con tareas, perdón, con la representación semántica, y esto con el control semántico. Entonces lo que encontraron estos investigadores, más bien Paul Hoffman, encontró que los jóvenes tenían un bajo rendimiento a comparación de los adultos mayores en palabras abstractas y con baja frecuencia, y los adultos mayores obtuvieron menor rendimiento en los ensayos que eran de una alta demanda cognitiva, como este ejemplo. Entonces, el objetivo general de este proyecto es analizar los cambios observados en la cognición semántica durante el envejecimiento cognitivo sano, mediante la aplicación de una tarea de asociación semántica en jóvenes
y adultos mayores sin deterioro cognitivo patológico y controlando el efecto de diversas variables psicolingüísticas, que esto es lo que no se hizo en el artículo que les acabo de presentar, ya que tenían palabras con baja y alta frecuencia. Entonces, en el estudio participaron 36 jóvenes, 34 adultos mayores, prácticamente tenían la misma escolaridad, no tenían indicadores de deterioro cognitivo. Bueno, esta prueba MOCA es una prueba de escrutinio breve que se utiliza para detectar deterioro cognitivo. La tarea experimental estaba conformada por 112 ensayos divididos en 2 bloques, un primer bloque de baja demanda, el segundo de alta demanda, y la mitad de cada bloque tenía palabras concretas y palabras abstractas. Entonces había 2 factores para analizar, uno que era la demanda cognitiva y el otro el tipo de palabra. Ahora bien, la condición de baja demanda, en esta condición se presentaba una palabra en la parte de arriba, 3 palabras en la parte inferior de la pantalla, y la persona tenía que decidir cuál era la palabra más similar por su significado a la palabra de arriba. Entonces, en esta condición que le llamamos de baja demanda tomamos 2 palabras que pertenecían a diferentes categorías semánticas, esta jirafa y canguro, y una palabra que era el target pertenecía a la misma categoría semántica y aparte compartía muchas propiedades sensoriales y perceptuales. En esta otra, en la misma condición, pero empleando palabras abstractas, pues bueno, aquí dividimos las palabras en atributos positivos y en atributos negativos. Entonces, una palabra que era el target, pertenecía a la misma categoría, otra tenía un sentido más negativo y otra era una palabra abstracta que ni era positiva ni era negativa. En la condición de alta demanda, pues teníamos igual 3 palabras abajo. Sin embargo, aquí pues las 3 palabras pertenecían a la misma categoría semántica, solamente que una de ellas compartía más propiedades perceptuales. En las palabras abstractas igual había una mayor competencia entre las 3 palabras, sin embargo había una que tenía una mayor similitud conceptual. Ahorita les explico cómo es que decidimos cuál era la opción correcta. Bueno, las propiedades psicolingüísticas, como les decía, en este estudio se controlaron básicamente estas propiedades: la longitud, que bueno, es la cantidad de letras. Básicamente en las condiciones, los ensayos en la condición de baja demanda, las palabras tenían cerca de 7 letras, igual en la condición de alta demanda. La frecuencia léxica era básicamente la misma, la familiaridad también, y lo mismo con las demás propiedades psicolingüísticas. Estas propiedades se tomaron de un corpus que ya existe, que está disponible en internet. Acá abajo les pongo la referencia por si quieren consultarlo. Las palabras concretas y abstractas pues se tomaron se dividieron a partir de su imaginabilidad y grado de concreción. Como vemos aquí, las palabras concretas pues tienen valores más altos en estas 2 variables psicolingüísticas, a diferencia de las palabras abstractas. Ahora bien, la similitud conceptual se midió a partir de una escala que hicimos y que aplicamos en 20 adultos sanos, en las cuales se le pedía que calificaran en una escala que iba de 6 a 1, 6 que era la palabra más similar, es decir, se ponía la palabra de prueba y 6 palabras más. Entonces, de esas 6 palabras más tenía que calificar con 6 aquella palabra que tenía una mayor similitud conceptual, hasta 1 que era aquella palabra que tenía una menor similitud conceptual. Entonces, el valor más alto, o la palabra que tenía el valor más alto de similitud conceptual, se utilizó como palabra blanco en la condición de baja demanda. Y las 2 palabras que tenían los valores más bajos de similitud conceptual se utilizaron como distractores, igual para la condición de baja demanda. En la condición de alta demanda, pues bueno, se tomó la segunda palabra con el valor más alto de similitud para la palabra blanco, y la tercera y cuarta palabra con mayores valores de similitud conceptual se utilizaron como distractores. Entonces había una pues mayor competencia. ¿Qué fue lo que se encontró? Pues se tomaron dos variables para evaluar el rendimiento. Una fue el porcentaje de aciertos. Lo que vemos aquí es que pues hay diferencias por grupo, es decir, los
jóvenes pues tienen mayor porcentaje de aciertos sobre los adultos mayores, el tipo de palabra, es decir, las palabras concretas o el porcentaje de aciertos de las palabras concretas es mayor sobre las abstractas, lo cual concuerda con lo que he establecido en la literatura. La demanda cognitiva, igual los ensayos que son hay un mayor porcentaje de aciertos en los ensayos de baja demanda sobre los de alta, y hay un efecto de interacción tipo por demanda. Sin embargo, aquí lo que es de resaltar es que no hay efecto de interacción, que era lo que nosotros buscábamos, entre tipo grupo, demanda grupo y tipo demanda y grupo. Esto quiere decir que básicamente los adultos mayores tienen el mismo rendimiento que los jóvenes en condiciones de alta demanda cognitiva o en condiciones donde se emplean palabras abstractas o cuando se combinan estos dos factores. ¿Qué es lo que vemos con el tiempo de respuesta? Aquí pues bueno, igual hay diferencias casi significativas por grupo, hay diferencias por tipo, también por demanda, pero lo que vemos aquí es que encontramos efectos de interacción tipo por grupo, demanda por grupo y tipo demanda y grupo. Perdón, aquí no hay efecto de interacción, tipo por grupo, solamente demanda grupo, tipo demanda y grupo. Esto pues cómo se interpreta que los adultos, más bien el envejecimiento no tiene ningún efecto sobre el rendimiento en tareas semánticas cuando se toma el porcentaje de aciertos, pero sí tiene un efecto leve sobre la velocidad de procesamiento. Es decir, los adultos mayores mantienen igual rendimiento que los jóvenes en una tarea de asociación semántica que involucra procesos de control semántico que les permite identificar información semántica relevante. Pero bajo condiciones que requieren altos niveles de procesamiento semántico controlado, es decir, en aquellas condiciones que son de alta demanda y que se emplean palabras abstractas, pues este efecto alcanza un nivel más allá en los adultos mayores, en el cual pues únicamente se reduce la velocidad de procesamiento semántico. Entonces esto pues no coincide con los resultados anteriormente encontrados, ¿no? Posiblemente porque, como les decía, en el estudio anterior no se controló la frecuencia léxica, teníamos palabras con alta y con baja frecuencia léxica, entonces posiblemente cuando se controlan estos factores o variables psicolingüísticas nos permitiría mostrar un efecto distinto. Y esto también se explicaría porque a lo mejor posiblemente lo que está afectado serían las interconexiones o los tractos que conectan estas regiones que tienen que ver con la representación con el control semántico y no tanto la corteza cerebral. Pues muchas gracias. Gracias al maestro Jonathan. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí, Javier. La luz, por favor. Gracias. Gracias por la presentación. Yo también últimamente estoy trabajando con adultos mayores. Creo que me perdí algo. Dices que no hay diferencias en la precisión, en la cantidad de respuestas correctas entre los adultos jóvenes y los adultos mayores. No he encontrado diferencias. En el porcentaje de aciertos. En el porcentaje de aciertos. Porque había entendido que se habían encontrado diferencias. De hecho, los modelos que tú que citas son modelos de compensación en estudios de neuroimagen. Y creo que en varios de estos estudios que se han hecho para comprobar el PASA, el Haron y todos estos estudios, que aparte son muy específicos, a tareas muy específicas, no han encontrado diferencias tampoco entre adultos mayores y adultos jóvenes. Y ellos, precisamente la idea de esto es que existe un mecanismo de compensación y lo que nos esperamos es que haya una reorganización cerebral para producir una respuesta similar. Y esto explicaría mucho de lo que está sucediendo. Pero otra de las cosas que te quería preguntar, y bueno, creo que es interesante ver en este sentido los patrones cerebrales, porque sabemos que muchas de las condiciones que predicen el deterioro cognitivo, el envejecimiento, son subclínicas y no podemos observarlas con pruebas como MoCA, que aparte es una prueba que no nos permite ver muchas cosas en el deterioro, al menos que ya sea una condición grave. Y entonces tendríamos que hacer uso de instrumentos que nos permitan determinar o predecir el deterioro cognitivo a través de otras medidas, que son subclínicas.
y que a veces son predictores, como en el caso de la actividad eléctrica cerebral, o existen otras pruebas que nos permiten predecir el deterioro cognitivo. Mi segunda pregunta, creo que ni siquiera hice pregunta, hice comentario. No, pero la otra sí es pregunta. Solo utilizaron el MoCA para la evaluación cognitiva, para determinar si no había deterioro. Sí, solamente fue el MoCA, que bueno, también se hicieron otras pruebas, pero no las puse aquí por efectos de tiempo, y es que aparte esto solamente es una parte del proyecto, hay otra parte donde también se evaluó pacientes, ¿no? Y aquí sí hubo una exploración más profunda. Sí, ¿qué pruebas, perdón? Pues bueno, fue el test de dominación de Boston, fue las fluencias o el fluidez verbal fonológica, fluidez verbal semántica, fue también la figura compleja de Rey, y no recuerdo otra, creo que solamente fueron esas. Ok, muchas gracias. Después platicamos. Bien, por ahí hay otra pregunta, después Mati. Yo solo quería preguntar si tomaron en cuenta el nivel de escolaridad de los adultos jóvenes y mayores, porque algunos estudios han sugerido que es una variable que justamente puede explicar los resultados. Sí, de hecho, pues los dos grupos tenían prácticamente la misma escolaridad, los dos eran de alta escolaridad, buscando también que, bueno, se ha demostrado en diferentes estudios que la escolaridad sí tiene un efecto sobre el procesamiento semántico, ¿no? Principalmente en palabras abstractas. Entonces se buscó que los dos grupos estuvieran en igual de condiciones como la escolaridad. ¿Puedes poner los datos de tiempo de reacción otra vez? Entonces, los adultos mayores son especialmente más lentos en abstracta de baja demanda. Sí. Son más lentos, pero no, en abstractas de alta demanda. No, digo, la interacción la interacción de tres términos es debida a que la diferencia entre jóvenes y mayores, de lo que veo ahora, jóvenes y mayores es más grande para abstractas de baja demanda. Adultos mayores en las situaciones de escuelas. A ver, otra vez tu pregunta. Es que, ¿dónde más difieren los jóvenes y los adultos mayores? Es en baja demanda abstracta. En las cuatro condiciones. ¿Cómo cuatro? Donde hay más diferencias significativas es en esta condición. En la condición de abstractas baja demanda. Es donde están más marcadas las diferencias. Pero en el post-hoc lo que se observó es que las cuatro condiciones son distintas. Sí, pero es por eso, es por este dato que obtienes la interacción de tres factores, ¿no? Así es. No solamente por este dato, es por los cuatro, bueno, la combinación de los dos factores que nos dan cuatro condiciones. Entonces, en esas cuatro condiciones hay diferencias. Sí, pero si hay una interacción significa que hay diferencia de diferencias. No todas las diferencias son iguales. Eso es lo que significa la interacción. ¿Sí? Sí. Pues ¿no te sorprende eso? Digo, si fuera solamente que los adultos mayores son más lentos, yo diría, pues, tal vez no tiene nada que... ¿Cómo sabes que es realmente algo semántico? Tal vez leen más lento. Y por eso se tardan más en responder, ¿no? Bueno, no sé, lo ideal, y de hecho creo que fue una recomendación también, no recuerdo de alguien del comité, que se hiciera un test muy rápido para controlar esa variable que era la lectura.
pues posiblemente podría ser un factor que no consideramos en el análisis y que podría estar explicando esta diferencia. Pero lo que está padre en tus resultados es que sugieren que no va a explicar todo, porque la diferencia no es siempre. Si fuera no más velocidad de lectura, la diferencia entre mayores y jóvenes debería ser más o menos siempre igual, pero no es lo que sucede. Pero tú tienes una explicación por qué está sucediendo esto, que es, no si fuera alta demanda abstracta, es donde se ve la diferencia la más grande, tal vez podríamos entender, ¿no? Es la condición que más control semántico requiere, pero baja demanda abstracta no es eso, ¿no? Pues sería una condición del tipo de proceso que requiere la tarea. O sea, ya no solamente es el tipo de palabras, sino la condición que implica centrar la atención en aspectos muy específicos de la información. Yo explicaría más los resultados por eso. O sea, no tanto por el hecho del tipo de palabras, sino por la condición de la tarea. Pero eso es nomás reformular los resultados, ¿no? La cuestión es, me parece que nomás estás reformulando, repitiendo los resultados, no estás explicando por qué están sucediendo. Pues como lo había dicho Mateo, creo que esto se explicaría más que nada por las estructuras, o más bien las redes que conectan una región con otra y que tiene que ver con el procesamiento semántico, la representación con el control. Pero en este caso no esperarías esos datos. Pues yo más bien predecía sus resultados. Yo supuse que no habría diferencias cuando se controlan los factores. No sé si me explico. No entiendo, pero Bien, lo dejamos hasta ahí, ya si gustan lo pueden seguir platicando después. Muchas gracias. Un receso de 5 minutos, un aplauso para el doctor Jonathan y volvemos para la conferencia de